Vamos a pasar al tema de los subtipos. Cuando nosotros nos enfrentamos a el diseño de transacciones, a tener que modelar una determinada realidad, ¿verdad? Y representar esa realidad en transacciones, muchas veces pueden surgir conflictos o determinadas situaciones que hacen que yo no pueda definir, utilizar las transacciones en la forma habitual como estaba definiendo esos atributos. Un ejemplo es, que es el que yo puse acá, el mismo que tenemos en el curso, la referencia a los aeropuertos. Cuando supongamos que yo quiero representar un vuelo, necesito representar que un vuelo parte de un aeropuerto y llega a otro aeropuerto. Estoy necesitando referenciar dos veces a un mismo concepto. Si yo intentara definir la transacción del vuelo y poner ese aeropuerto ID dos veces, me va a dar un error. Yo voy a poder poner el aeropuerto ID, el aeropuerto nombre, y cuando intente volver a poner aeropuerto ID, a definir ese atributo en la transacción, me va a poner una cruz y me va a decir que ese atributo ya existe. ¿Está bien? GeneXus determina la relación entre mis entidades por los nombres de los atributos. Por eso el nombre del atributo tiene tanta importancia y por eso nosotros hacemos tanto hincapié en el uso de esa nomenclatura que ya está integrada. ¿Ah? Porque la relación se define por el nombre del atributo. Dos atributos que se llaman igual corresponden al mismo concepto. Dos atributos que se llaman distintos van a corresponder a distintos conceptos, por ahora. Yo necesito en este caso representar que el vuelo tiene dos aeropuertos. La forma que tengo de resolver ese conflicto, la forma que tengo que GeneXus no me ponga esa cruz roja cuando estoy definiendo la transacción es cambiando el nombre. Vamos a ir haciéndolo por pasos. Yo quiero definir mi vuelo. Yo digo, bueno, voy a representar mi primer aeropuerto. Ni bien yo intente hacer referencia otra vez al aeropuerto ID, me va a dar un error. Yo esto no lo voy a poder definir así. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estoy teniendo un problema referenciando dos veces al mismo atributo en esta estructura. ¿Cómo soluciono ese error? ¿Cómo elimino esa referencia? Cambiando el nombre del atributo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo cambio el nombre del atributo y digo que esto corresponde al aeropuerto de llegada, o de partida, no importa, ese error se va. ¿Estamos de acuerdo? Me va a dejar seguir. Pero ¿cuál es el problema que voy a tener? Que GeneXus no va a determinar, no va a decir, no va a interpretar que este atributo en realidad es una clave foránea al aeropuerto. O sea, así tal cual está, se me va mi problema de esa referencia dos veces al mismo, mencionar dos veces al mismo atributo, pero no va a reconocer a esto como una clave foránea. Para GeneXus esto va a ser un atributo secundario en mi tabla de vuelo. A no ser que yo le diga que este atributo, que en realidad se llama diferente, conceptualmente corresponde al aeropuerto ID. Si yo le digo que esto corresponde acá, declarándolo como un subtipo. Y lo mismo con el nombre, ¿no? Porque yo voy a querer que de ese ID se obtenga el nombre. Entonces yo le voy a decir que el nombre también es un subtipo del aeropuerto nombre. Recién cuando yo haga esa definición, GeneXus va a interpretar que este atributo, que se llama diferente, corresponde conceptualmente a un aeropuerto. Entonces cuando yo le ponga un valor, va a disparar los controles de integridad y si ese valor existe, me va a traer el nombre. ¿Hasta ahí estamos claros con el concepto? Bien, ahora. Cuando yo defina ese subtipo, lo que voy a hacer es definir un grupo de subtipos. Cuando yo voy a crear, desde GeneXus voy a definir el objeto, vieron que existe el objeto subtype group.
Yo defino un grupo de subtipos. ¿Por qué defino un grupo de subtipos? ¿Por qué digo no voy a definir el ID en un subtipo en un grupo y el nombre separado en otro grupo? Porque lo que yo quiero es que GeneXus determine que estos dos atributos se comportan como estos dos, ¿verdad? Y que del ID se va a inferir el nombre. Para que un grupo de subtipos, muchachos, esté bien definido, yo necesito que un atributo o un conjunto de atributos corresponda a una clave primaria y que el resto de los atributos declarados en ese grupo se infieran de esa clave primaria. ¿Está bien? Si yo defino este grupo de subtipos, automáticamente cuando yo le diga que este ID es subtipo del airport ID, que es lo que tengo declarado acá, GeneXus va a saber que de este ID se infiere el nombre y que de este otro ID se infiere este otro nombre. Por eso la necesidad del grupo de subtipos. En la correcta definición de un grupo de subtipos tiene que haber un atributo o conjunto que corresponda como subtipo de una clave primaria en alguna tabla de modelo y que el resto de esos atributos declarados en el grupo se infiera de esa tabla, se infiera de esa clave primaria. ¿Está bien? Entonces, en este caso, mi problema lo resuelvo creando esos dos grupos de subtipos. ¿Podría haber creado uno solo? Sí. Yo podría haber hecho esto. Podría haber dejado el airport ID como la clave foránea directa, la natural que uso, y defino un grupo de subtipos. Lo puedo hacer. También puedo definir los dos grupos. ¿En qué va que elija una opción u otra opción? En realidad es un tema nada más que de claridad, en este caso en la definición de la estructura, ¿no? Que si digo, bueno, declaro el aeropuerto de llegada, defino el aeropuerto de partida, en cuanto a la claridad de la nomenclatura. ¿Está bien? Pero no porque sea una necesidad o una restricción. Yo puedo tener en la misma estructura de la transacción lo que sería el supertipo y el subtipo. Yo puedo tener en la misma estructura de la transacción haber dejado el airport ID como la clave foránea directa, la natural, la que surge naturalmente, y haber definido un solo grupo de subtipos. O digo, bueno, creo los dos grupos y así me queda más claro que uno hace referencia al aeropuerto de llegada y el otro al de partida. Ejemplos de estos, de referencias, lo que llamamos referencias múltiples, en una transacción en un solo nivel, muchísimos. Piensen, por ejemplo, también en transferencias bancarias. Yo hago una transferencia de una cuenta a otra. ¿Sí? Siempre la referencia dos veces puede estar en infinidad de casos. ¿Queda claro entonces el concepto? Ahora, casos que se resuelven con subtipos, conflictos que se resuelven con subtipos, hay varios. Yo les voy a mencionar, a mostrar los que consideramos más comunes o más importantes, como para que tengan una idea de qué tipo de situaciones yo puedo resolver y representar usando subtipos. Esta es una, la más común. Ahora, la referencia, ese conflicto de referencias múltiples, yo en el ejemplo anterior lo mostré en una transacción de un solo nivel, pero yo podría tener un conflicto de referencias múltiples en dos niveles. El ejemplo que les traigo me parece que es bastante fácil de entender. Voy a tener asignaturas. Tengo profesores, donde cada profesor, cada maestro dicta una asignatura, y necesito representar el examen. Donde el examen va a tener, obviamente, bueno, el ID va a tener una fecha, es un examen de base de datos, es un examen de lo que sea, o sea, tiene una asignatura, y necesito representar a los profesores a cargo de ese examen, que van a tener que ser profesores de la asignatura del examen. Porque si yo voy a tomar un examen de historia, no voy a poder tener profesores de matemáticas. ¿Queda clara la situación? Lo que yo marqué en rojo es que obviamente estoy teniendo un problema de referencias, porque esos atributos repetidos en la estructura no lo voy a poder tener. Esto está mal, no lo voy a poder tener así. La pregunta, lo que yo quiero saber es, voy a usar subtipos, está bien, necesito subtipos, necesito cambiar nombres, necesito cortar ese conflicto, pero decirle a GeneXus, mirá que esta asignatura, en realidad que se va a llamar distinto, es una asignatura. La pregunta es, ¿ese subtipo yo lo voy a definir en el primer nivel o lo voy a definir en el segundo nivel? ¿O es lo mismo? No es lo mismo, ¿verdad? Cuando yo me planteo, estoy frente a un problema de esto, yo tengo que mirar siempre mi modelo entero, ¿verdad? Esa transacción examen no es independiente, ¿verdad? En cuanto a mi modelo de datos, de la transacción de asignatura y del docente.
no es independiente. ¿Qué pasa con esto? Esta asignatura ID viene de acá, ¿verdad? El docente dicta una asignatura. Cuando yo llevo al docente a este nivel, esta asignatura se infiere del docente, ¿verdad? Es una clave foránea, sí, pero es una clave foránea inferida acá. Es una clave foránea directa acá, en esta entidad. Pero en aquella entidad es inferida del docente. Si yo acá tengo que Juan Pérez es profesor de base de datos, cuando yo lleve este ID y acá ponga el ID de Juan Pérez, acá automáticamente va a venir a inferir base de datos. Si yo cambio este nombre, que lo puedo hacer, no digo que no lo pueda, no lo debo hacer si quiero mantener el negocio que supuestamente tengo que modelar. Si yo cambio este nombre, y digo, bueno, voy a definir el subtipo acá, esta relación la estoy cortando. Porque yo acá digo que Juan Pérez es profesor de base de datos, pero acá en realidad si le cambio el nombre, esa relación no la va a tomar en cuenta. Esto va a ser un atributo que yo voy a poder definir en ejecución con un valor distinto y le puedo poner que es un profesor de, no sé, de redes. ¿Se entiende? Entonces, este dato, que en realidad viene inferido de esta entidad, no lo voy a poder tocar, no lo debo tocar. El subtipo lo voy a definir sobre la clave foránea del primer nivel, que es una clave foránea directa. Entonces, en ese caso definiré el examen asignatura ID como subtipo de la asignatura. ¿Se entiende? Y voy a poder controlar, ¿no? Después fácilmente, con una regla error, para saber si realmente el profesor que yo estoy asignando acá es de esa asignatura o no. Porque una vez que yo tenga definido en el primer nivel ese subtipo, le voy a poner ese examen asignatura ID, yo voy a poder declarar una regla error que diga que el profesor no está habilitado if ese examen asignatura ID es distinto de la asignatura ID. Vamos a escribir. Voy a abreviar un poco, voy a dejar simplemente esta clave foránea. Y en el examen, yo voy a definir entonces el ID, voy a definir la fecha, y voy a definir ese nuevo atributo, examen asignatura. ¿Estamos de acuerdo? Y esto va a ser mi grupo de subtipos para decir que ese atributo corresponde conceptualmente a la asignatura. Y en mi segundo nivel voy a tener a los profesores. Y por lo tanto voy a poder declarar una regla error. ¿Dónde va a estar declarada esta regla error? En las reglas de esta transacción, ¿verdad? Lo estoy escribiendo acá arriba solamente por un tema de espacio. Error, el profesor no pertenece, no está habilitado para este examen. ¿Cuál va a ser la condición? If la asignatura del examen es distinto a la asignatura del docente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ejemplos de estos también muchísimos, ¿sí? Donde yo tenga que controlar. Piense, por ejemplo, en una orden de compra. Tengo productos proveedores que proveen determinados productos. Yo voy a hacer una orden de compra a un proveedor, bueno, le tengo que pedir productos que ese proveedor venda. Entonces, situaciones hay muchísimas. El tema es saber dónde yo tengo que resolver ese conflicto con el subtipo. ¿Sí? Otra cosa que quiero mencionar, por las dudas, es que cuando nosotros trabajamos con subtipos, la idea es enfocarnos en la entidad que está representando ese problema. En dónde está el conflicto. ¿Por qué no cambié acá este nombre? Y entonces cuando lo llevo ahí ya no tengo problema. Es verdad. Ahora, yo posiblemente tenga definidas la entidad de la asignatura, tengo definido el docente, ya tengo listados. Imagínense una universidad, ya tengo quiénes son los profesores que dictan una determinada asignatura, tengo un montón de datos, de información, de objetos que manejan datos de estas tablas. Cuando voy a representar la entidad del examen, el conflicto lo estoy teniendo ahí. Yo acá no tenía ningún problema, yo acá no tenía la necesidad de crear un subtipo. Entonces, el problema me surge acá, el problema lo resuelvo acá.
Si yo voy a volver para atrás a decir, ah, no, voy a definir el subtipo acá porque entonces acá no voy a tener problema, en realidad creo que me estoy agregando un problema mayor. Porque todos esos objetos que estaban trabajando sobre esa entidad, los voy a tener que modificar. El tema es que lo que es inferido no lo voy a poder cortar, porque significa que es una necesidad que yo tuve en modelar mis entidades. Entonces, lo que me interesa dejarles claro como forma de trabajo, ¿sí?, es que los subtipos los vamos a usar en la entidad donde existe el conflicto. Precisamente para evitar el ir para adelante y para atrás. Bien, esto entonces era un ejemplo de las referencias múltiples en dos niveles. Lo que estamos manejando acá es esto que traté de explicarles antes. Voy a definir entonces el subtipo sobre esa clave directa que es la que tengo en el primer nivel. Ahora hay otras situaciones que manejamos también con subtipos. Yo voy a manejar el país y el cliente, donde el cliente tiene un país asociado, o sea, una relación 1 a n. El cliente pertenece a un país, el país tiene muchos clientes. Yo quiero representar ahora en la factura. Quiero representar el país donde se hace esa facturación. Quiero tener, por algún motivo, ese país donde se está realizando la factura. Si yo declaro esa estructura, tengo el invoice ID, la fecha, el cliente, menciono ese country ID. Este country ID que viene acá, automáticamente Genesis lo va a expedir de este cliente, ¿no? Es un caso similar a lo que vimos recién con el profesor y la asignatura. Por lo tanto, si yo quiero representar además el país de la factura, necesito nombrar a un atributo con otro nombre. Si yo esto no lo pongo, y pongo country ID, automáticamente va a venir del cliente, por la definición que tengo en la otra entidad. Entonces, para poder representar que el cliente tiene un país asociado y que la factura puede estar hecha en otro país, necesito definir atributos distintos y declararlos como subtipo del país. Otro ejemplo de referencia.